Señor, pues te damos muchísimas gracias porque podemos estar delante de ti. Señor, te queremos pedir que tú bendigas este día, que tú bendigas este tiempo a tu lado. Gracias, Señor, por esta última reunión en donde estamos juntos, en donde podemos estar contigo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos guardas en cada momento. Y Dios, de una manera muy especial, te queremos dar gracias por este año en donde nos hemos estado reuniendo, en donde hemos estado viendo los diferentes temas que tú quieres abordar en nuestras vidas, y en donde a todos nos traes ahora con salud y con ganas de reunirnos y con ganas de compartir el pan. Te queremos pedir, Dios, que no dejemos de trabajar, Padre mío, que tú nos guardes en este periodo de vacaciones. Y que, pues sobre todo, Señor, el día de hoy sea un día muy especial, el día en donde tengamos esta cena, en donde podamos nosotros meditar en tu muerte y en tu resurrección, y meditar, Señor, en nuestra vida y en lo que ha sido el año para nosotros, y el poder hacer votos, esos votos internos que tú quieres escuchar de nuestro corazón. Y a Miguel en cada una de las enseñanzas, en cada una de las palabras que va a decir. Y tráenos un espíritu contrito, humillado. Tráenos un corazón contrito y humillado y un espíritu de alabanza, Padre. Te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lo importante es lo que vamos a hacer. Celebrar la cena del Señor. Nosotros tenemos que saber que Dios utiliza todas las experiencias que tenemos, las negativas, las positivas, para hacer un trabajo en nosotros, para darnos una oportunidad, o darnos oportunidades para llevarnos a Él. Eso es lo más importante. Cuando nosotros enfrentamos problemas, pruebas en nuestra vida, tenemos que recordar que Dios hablará siempre, aún en los tiempos, podríamos llamarle desérticos. Ya ven que ya hemos expuesto muchas veces que los 40 años que estuvo Israel en el desierto, Dios hizo una transformación de la nación. Y también los 40 años representan la vida que nosotros vivimos a partir de Cristo, hasta que Él nos llame a cada uno de nosotros. Entonces Dios puede hablarnos en cualquier circunstancia que vivamos, en tiempos de prueba, en tiempos de prosperidad, en tiempos de bendiciones. Siempre Dios hablará y nos va a mandar bendiciones inesperadas. O sea, Dios es un ser maravilloso, es un ser misericordioso, y nosotros vemos tristemente en la historia de Israel, aunque Dios nunca perdió el control y siempre se cumplirá su propósito, cómo ellos fueron muchas veces rebeldes y necios ante las circunstancias que ellos vivieron en el desierto. Él transformó. La nueva generación representa nuestra naturaleza sin Dios, nuestra carne, la antigua generación, y la nueva generación representa todos los que nacieron después, durante el desierto, que no fueron condenados a muerte, que fueron prácticamente los que heredaron la tierra prometida. Nosotros tenemos que ver que Israel fue necio en cuando entró. Dios los llenó de bendiciones, pero no fue sino hasta que fueron llevados cautivos a Babilonia, cuando muchos recapacitaron. Y nosotros tenemos héroes de Babilonia como pues Daniel, sus compañeros y otros profetas, ¿verdad? Nosotros tenemos también que saber que el problema de Israel fue que nunca quiso deshacerse de sus ídolos. Ya hemos hablado de esto bastante en forma continua, pero lo más importante es que nosotros concienticemos qué es lo que nos estorba tener una relación abierta y libre con Dios. Por eso Juan, en su último pasaje de 1 de Juan 5:21, dice: hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Y él pone énfasis al final de su carta, que es una carta, si ustedes recordarán, es una carta de amor a la iglesia y de la confirmación, o para que se confirmen los creyentes en su fe. ¿Cómo Dios a través de guió a Juan en esta carta para que se confirmaran los creyentes en la fe?
Pero el último versículo, el último pasaje fue guardados de los ídolos. Y todos de una manera u otra tenemos ídolos en nuestra vida. Si no tuviéramos ídolos, nuestra consagración sería plena. Pero siempre hay este tipo de estorbos. De algunos somos conscientes, algunos somos conscientes o no somos conscientes, y Dios a través de las pruebas hace que surjan, porque nos llevan a recapacitar, a llevar a nuestro pensamiento hacia el pasado, hacia nuestras actitudes, nuestras obras, y siempre seguramente detectamos cosas. Ídolos actuales no son figuras, sino más bien es el amor a la seguridad, el amor al dinero, poseer bienes materiales, etcétera. De eso ya hemos hablado mucho. Pero lo más importante de todo esto es que estos ofrecen una satisfacción temporal. Yo le decía a una persona no hace mucho tiempo que pues aparentemente lo tenía todo, pero yo le dije, pero tienes un vacío y por eso no puedes parar. Y ese vacío pues es del tamaño de Dios. Y todos de alguna manera, cuando empezamos a tener necesidades o sentir necesidades de otras cosas, todos experimentamos ese vacío. Aunque ya como creyentes Dios entró en nuestro corazón, la pérdida de comunión con Él, la pérdida de esa relación que Él quiere tener con nosotros como en el Edén, aunque es mejor ya como creyentes por el Espíritu Santo, eso nos extravía en nuestros pensamientos, nos extravía en nuestros juicios. Pero tenemos que saber siempre, cuando estemos en circunstancias como esta, que la relación verdadera, la satisfacción verdadera, es precisamente a través de nuestra relación con Dios. Él es el único que puede llenar nuestra vida, y cuando Él llena nuestra vida, entonces todo cobra una importancia relativa. Los ídolos se disipan, se disuelven, porque nos damos cuenta que no es lo que realmente traía la felicidad o la satisfacción a nuestra vida. Y una de las evidencias más contundentes es cuando somos indiferentes a Dios. A veces en la vida cristiana nos podemos acostumbrar a vivir, a leer, a venir al estudio, a tener nuestros tiempos de oración, pero no hay esa chispa, esa comunión que Dios quiere tener con nosotros. Él anhela tener una comunión, nos hizo para eso, recuerden. Él nos hizo para que le glorificáramos como nuestro Dios. Y una de las evidencias precisamente es esa frialdad que muchas veces no deja de manifestar que algo está pasando en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros descubramos que somos indiferentes a Dios, a la iglesia, a nuestros tiempos devocionales, es porque de alguna manera hemos excluido a Dios de nuestras vidas. Lo hemos hecho a un lado. Espérate tantito, Dios, ahorita primero me tengo que ocupar de esto, primero tengo que satisfacerme o llenarme de esto y luego vemos. Pero nosotros debemos siempre tener abierta la puerta de nuestro corazón a su voz. Por eso Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Recuerden ustedes que nuestro corazón representa nuestras emociones, es donde está la fuente de las decisiones que nosotros tomamos. El intelecto humano siempre nos extravía, la mente de Cristo siempre nos lleva a Dios y está nutrida por la palabra, como sabemos. Entonces, cuando Dios dice, dame tu corazón, es porque Él quiere reinar en nuestro corazón. Y esa va a ser la única satisfacción que podremos experimentar de paz y de una comunión duradera y verdadera. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es tan importante la constancia. Por ejemplo, hemos nosotros hablado mucho del temor al Señor. Y el otro día oí una frase que me impresionó mucho. Una definición del temor al Señor el temor al Señor es comprometernos con Dios. Nunca la había visto yo de esa manera. Yo siempre decía, o siempre digo, ¿no? Reverencia a Dios y a la palabra. Pero la cuestión del compromiso es lo que implica el verdadero temor reverente. Entonces, si nosotros no nos comprometemos con Dios de corazón, entonces va a ser muy difícil que podamos crecer como creyentes. Israel pues tuvo este tipo de situación y no sería sino hasta que el Mesías se manifiesta pero en su segunda venida, cuando la relación de Israel será
restaurada. Mientras tanto, Dios ha guardado silencio con ellos, han vivido, se han cumplido profecías, como vemos en las noticias de cada día. Se volvieron a convertir en una nación, aunque ha aumentado el antisemitismo, Dios los sostiene, como los ha sostenido durante miles de años en forma milagrosa. Si por sus enemigos fueran, ellos ya estarían totalmente desaparecidos, no existirían. Pero vemos que no es así. Pero Dios le habla cariñosamente al pueblo de Israel y les dice esto que está en Isaías 54, del 4 al 8. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Eso es lo hermoso que le espera al pueblo de Israel. Están abandonados por Dios de alguna manera, aunque realmente nunca los ha dejado. Siempre ha actuado su misericordia. Pero la promesa a Israel también debe ser algo que nos aliente, porque es una promesa profunda y personal, y sabemos que Dios no miente. Ahora, nosotros como iglesia, como creyentes, nosotros ya tenemos esa relación por medio del Espíritu Santo que Dios nos dio a través de nuestra conversión a Jesucristo. O sea, Israel, cuando entre al milenio, van a entrar nacidos de nuevo como nosotros ahorita, no con un cuerpo perfecto. Ellos y todos los gentiles que no murieron y que se convirtieron, van a ser los que críen a la humanidad que al final del milenio se va a rebelar en contra de Dios y va a ser, por eso Dios tiene que soltar a Satanás y va a ser destruida. Pero nosotros tenemos esa relación ya a través del Espíritu Santo, y Dios quiere que nosotros avivemos esa relación. Cuando dice en Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y el vino, bueno, es lo más común, por eso se pone aquí, pero en realidad no te dejes embriagar de cualquier cosa que te robe la comunión con Dios, ¿sí? No te dejes confundir, porque ¿qué pasa con la embriaguez? La persona pierde el sentido de, por ejemplo, de sus reglas morales, pierde el sentido del tiempo y muchas otras cosas hace, y lo lleva precisamente a la disolución. Pero Dios nos enfatiza: antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, como creyentes, nosotros pertenecemos a su iglesia, y la iglesia no nada más está conformada por los creyentes del Nuevo Testamento, sino por todos los salvos y fieles del Antiguo Testamento también. Todos ellos van a resucitar y van a estar en las bodas del Cordero, lo dice la misma Escritura. Entonces, nosotros podemos considerar en Jesucristo una relación matrimonial, aunque todavía sea imperfecta. Sabemos que es una promesa, y que, como dice 1 de Juan 3:2, le veremos, y cuando le veamos seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese día nuestros ojos se abrirán y comprenderemos muchas cosas que ahora en esta vida no comprendemos, y por eso tenemos que vivir por fe en sus promesas. Pero por eso tenemos la relación, la palabra de Dios que nos lleva a esta relación. Pero Dios es nuestro amo. Sin Él, la esposa no tendría iglesia. O sea que Él es, tu marido es tu hacedor, como le dijo a Israel. Él es el que a través de, Cristo, Dios y Cristo es el mismo, va a esposar a su iglesia. Y el regalo de bodas que Él quiere dar, tanto en el Antiguo Testamento como en nuestros días, es la compasión. Dios es un ser compasivo. A veces nosotros pecamos y nos sentimos culpables, nos separamos de Dios haciendo énfasis en nuestra culpa, en nuestra desobediencia, cuando Dios lo único que quiere es que le pidamos perdón. El pecado afecta aún en este aspecto nuestras mentes. Por eso Dios dejó 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, les voy a volver a mencionar un versículo que últimamente hemos mencionado, Isaías 57:15, que dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué tenemos nosotros entendido por humildad? Una persona sencilla que no es condenada. Acuérdense del fariseo y el publicano. El publicano decía: sé propicio a mi pecador. Eso es todo lo que tenemos que hacer cuando vamos con Dios para poder mantener esa relación. Pero Dios no para ahí. En Miqueas 7, 18 y 19 dice: ¿qué Dios como tú, que te perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, antes se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Ese es Dios, ¿sí? Él olvida el pecado. En Cristo, en un sentido, delante de Él somos justos. Y para que no pequemos tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Cuando nos convertimos, Él nos justifica a través del sacrificio de Cristo. Y para Él somos perfectos. Pero nosotros pecamos porque no nos vemos como Dios nos ve. Y muchas veces descuidamos lo más importante, ¿sí? Recuerden cuando Daniel revela la escritura de la pared de Belsázar, ¿no? Honraste a los dioses de madera, de piedra, etc. Pero al Dios en cuyas manos está tu vida, no honraste. Entonces a veces nosotros, por falta de doctrina o porque el pecado nubla nuestro entendimiento, nos enfrascamos en cosas cuando lo más simple es decirle a Dios: sí pequé, perdóname. Y aprender a vernos como Él nos ve. Ya como creyentes, Él nos ve perfectos a la luz a la luz de la justicia de Cristo. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿no lo merecemos? No. Pero Él nos hace justos por su gracia, por el amor que Él tiene. De hecho, ¿cuál es el objetivo de haber creado a la humanidad? ¿Sabía? Él, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de haber creado todas las cosas, Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Pero todo valió la pena por aquellos que iban a tener una relación eterna con Él y lo iban a adorar como Él se merece, ¿sí? La adoración a Dios es algo muy importante porque hay tres cosas muy importantes en nuestra relación con Dios. Primero, tenemos que honrarle como el Creador y el Dios de Todopoderoso. Segundo, tenemos que verlo a través de las Escrituras, que es donde Él se revela fielmente. Y tercero, tenemos que adorarlo. Si en nuestra relación con Dios no están estos tres puntos, estamos fallando en algo. Y tristemente el pecado nos estorba. Pero vean ustedes la actitud de Dios en Oseas 2, 19 y 20. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Fíjense. La forma en que Dios ve el matrimonio con su iglesia: en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. ¿Quién se puede endurecer ante estos aspectos del carácter de Dios? Pero tristemente, y por eso es el objetivo de celebrar la Cena del Señor, es recordar todos estos elementos. Por supuesto que no hay forma que como seres humanos podamos cumplir todas las demandas de las normas de Dios. Nuestros propios esfuerzos siempre nos llevarán al fracaso. Pero cuando acudimos a la gracia, siempre vendrá la victoria. Porque Él nos acepta cuando vamos a Él con un corazón contrito y humillado, al cual Él no desprecia, ¿sí? Nos perdona,
y establece una relación íntima y personal con nosotros. Él quiere esa relación íntima. De hecho, a veces nosotros buscamos en personas, en el matrimonio, en los hijos, en amigos, esa relación. Pero en realidad nunca vamos a ser capaces de dar si no tenemos esta relación primero con Dios. Recuerden, todo lo que somos es producto de nuestra relación con Dios. Todas las fallas que experimentamos en nuestra vida, y para eso vienen las pruebas, es para que nosotros veamos lo que nos está estorbando en nuestra relación con Dios. En Hebreos 13, 20 y 21, que seguido comentamos, y el Dios de toda paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. ¿Ven ustedes? ¿Por qué no nos grabamos esta frase en nuestra mente? La vida cristiana, Dios la produce por medio de Jesucristo y el poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros si realmente nos hemos arrepentido y creído. ¿Ven? Esta relación representa o debe de representar una comunión íntima y estrecha. Y cuando esto pasa, Él promete un futuro maravilloso. Ese futuro maravilloso está expuesto en Daniel 12:2 y 3, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, salvos y no salvos. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Ven ustedes lo que nos espera? Si realmente le creemos a Dios, si realmente nos comprometemos con Él, brillaremos como estrellas a perpetua eternidad. Tendremos el privilegio de enseñar la justicia a la multitud, primero a través de nuestro testimonio, de nuestra vida. Hoy, tristemente, el cristianismo ha sido enturbiado porque muchos de los que se dicen ser creyentes no lo son y solo ponen en entredicho el nombre de Cristo, la victoria que dan. Pero los verdaderos creyentes tenemos una gran obligación. Tan solo es vivir para Cristo, y viviendo para Cristo vamos a reflejar a Cristo, y eso será muy evidente para la generación incrédula en la que vivimos. Entonces, brillaremos porque poseemos el Espíritu de Cristo, y porque el Espíritu de Cristo nos llevará a comunicar el glorioso mensaje del Evangelio. Mateo 15, 5, 15 y 16 dice: y se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Pero fíjense, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra luz, la vida de Cristo en nosotros, debe de reflejar a los demás que Cristo está en nosotros. ¿Sí? Es verdad que estamos en una lucha, como dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una lucha, pero también tenemos que saber que la victoria ya está dada. En Cristo somos más que vencedores, como dice Romanos 8, por medio de aquel que nos amó. Entonces, esta cuestión de llenarnos de Dios es tan importante por lo siguiente: 2 Corintios 4, del 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo y de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros
como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué más claro podemos tener esto? O sea, Dios nos dejó en este mundo para ser luz en este mundo. Si ya eres salvo, eres hijo de luz, y lo único que tienes que hacer es reflejar a esa luz. ¿Y cómo lo voy a hacer? A lo mejor te ves como persona con tus temores y con tus limitaciones y todo eso. No necesitas pensar en eso. Lo único que tienes que hacer es comprometerte con Dios para reflejar su gloria. Y todo lo demás vendrá porque Él es el dueño y Señor de todas las cosas. Y las grandes oportunidades Él las traerá para que nosotros les hablemos de Cristo a las personas en circunstancias que no te imaginas. Muchas veces Dios nos mete a pruebas no porque hayamos pecado, sino a circunstancias donde podremos predicar el Evangelio, y a veces no lo entendemos. Por eso siempre tenemos que tener la mirada puesta en Jesús. Los verdaderos creyentes ahora brillamos, pero brillamos porque somos fieles, o brillaremos más cuando seamos fieles. Pero en la eternidad, como dice este pasaje, brillaremos eternamente en la gloria del reino de Cristo y de los cielos. ¿Qué pasa ahorita entonces en nuestra vida? Te lo dice Romanos y algunos otros pasajes que vamos a leer. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Crees esto? No temas las aflicciones del tiempo presente, porque están glorificando a Dios, ¿sí? Y como lo dice, somos coherederos de Cristo si padecemos. Siempre el Evangelio va a ser causa de controversia. Estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, porque la luz del Evangelio pone en evidencia el pecado del mundo. Cualquiera que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, lo cual quiere decir que si tú no experimentas persecución, que si tu vida no representa una convicción a los que están a tu lado, es porque no estás viviendo la santidad de vida, y no estás siendo el testimonio que Dios quiere que seas. Por eso es tan importante recordar todos los valores que Dios nos da. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todos sabemos que Dios sostiene con su palabra el universo. Nadie como Dios es el mejor administrador de todo. ¿Acaso no puede administrar correctamente nuestras vidas? Pero muchas veces nuestra superficialidad, nuestra incredulidad le impide a Dios, y no porque sea impedido, porque Él es soberano, sino que frustra el proyecto. Entonces Él tiene que hacer un trabajo más profundo en nuestra vida. Por eso dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Si tú te pones a favor de Dios, tu avance va a ser mucho más glorioso. Si tú te resistes a la voluntad de Dios, tendrás muchos estorbos, muchos tropiezos en tu vida, y en la eternidad quizá te tengas que lamentar. Apocalipsis 19, 6 al 9 dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gracias, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe,
bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Nosotros, como hijos de Dios, estamos ya invitados a estas bodas del Cordero. Y dice que compartiremos su gloria. Nosotros sabemos que la vida, todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, lo que es de buen hombre, ¿no? Todas nuestras virtudes, como dice un pasaje, si hay virtud alguna, en eso tenemos que pensar, le pertenecen a Dios. Por nosotros, nuestro destino es el infierno. Pero gracias a Dios y su misericordia, ahora nosotros tenemos la esperanza de estas bienaventuradas bodas del Cordero, que es la cena que Él nos dará cuando estemos en su presencia. Entonces, por eso Dios nos dejó esta encomienda de celebrar la cena del Señor, para que, recordando el sacrificio de Cristo, unidos como iglesia, en amor, tomemos fuerza y tengamos esperanza para continuar adelante. ¿Qué mejor ahora que viene la Navidad, aunque todos sabemos que realmente Jesús no nació este día, pero se celebra? Podemos celebrarla, sí, pero pensando en Él, con el anhelo de consagrarnos, con el anhelo de servirle. O sea, a veces la gente usa estos tiempos pues para vacaciones y muchas otras cosas, muchos para emborracharse y hacer muchas cosas. Pero nosotros, que conocemos a Dios, tenemos que usarlo para intimar en nuestra relación con Dios. No dejen de pensar en Él en este tiempo, para que se cumpla en nosotros todo lo que Dios promete y podamos adorarlo en espíritu y en verdad. Y esto te lo va a decir este pasaje, primera de Juan 4, 23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. ¿Cómo adoras tú a Dios? El primer paso hacia la adoración verdadera y significativa es el deseo de conocer a Dios en forma más íntima y profunda. Y ahí es donde tienes que tú aprender a administrar tu tiempo, aprender a dar prioridades a Dios. No quiere decir que a veces no te distraigas, puedes hacerlo, pero nunca anteponer nada a tu relación con Dios. Nunca dar un paso si Él no está presente en tu pensamiento. Por eso nuestro día, cada día, debe empezar en nuestra relación con Dios, buscándolo a través de su palabra. Y cuando lees su palabra, puedes orar diferente que si solo te levantas y oras. Tú puedes decir: Dios, guíame en este día, guárdame del mal, llévame con bien, etc. Cumple tu propósito en mí. Pero lee la Biblia un ratito antes, medita en lo que leíste y vas a ver que tus peticiones son totalmente diferentes. Así cambia la palabra de Dios nuestra mente. Nuestra mente natural tiende a disipar, tiende a alejarse de Dios porque quiere el control de nuestra vida. Y por eso no tenemos una lucha. El deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Por eso tenemos que anhelar esto, tenemos que tener sed de Él. La Biblia promete que Él proveerá y satisfará nuestras necesidades. Eso promete la palabra de Dios. A lo mejor puede haber pruebas en tu vida, sí, puede haber pruebas económicas, sí, pero Dios te dice que si tú le buscas primero, si buscas primero el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, ¿qué es lo que Dios está mandando? ¿Qué mensaje Dios está mandando hoy en los últimos tiempos que están siendo tan controversiales? Te lo dice Amós 8:11. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. No determines en tu mente cuáles son los tiempos de Dios. Él está diciendo, y estamos viviendo esos tiempos.
donde la gente, con este avance de la ciencia y todo lo que estamos viviendo, cada día está más vacía. Piensan que pueden controlar el mundo con las computadoras y toda, con la inteligencia artificial, pero ¿sabes qué? Están vacías. Por eso Dios promete mandar hambre y sed de oír la palabra de Dios, de Jehová, la palabra de Dios, porque es lo único que verdaderamente puede saciar tu alma. Entonces, una pregunta: ¿te gustaría que tu adoración fuera totalmente transformada? Confiesa cualquier pecado. Sé honesto con Dios como el publicano y dile: Señor, tengo este problema, ¿sí? Quita de tu mente y de tu relación con Dios cualquier cosa que pueda estorbarla, porque lo más glorioso es nuestra relación con Dios. Recuerden, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Luego pídele que provoque un despertar en tu corazón, en tu espíritu, y que inculque en ti o produzca en ti esa sed insaciable de conocerlo. Un día un profeta dijo: me sedujiste, Jeremías 27 y 9, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Y luego el 9, y dije: no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El 11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Aquí vemos la expresión de una lucha. ¿Quién no se cansa de las pruebas? ¿Quién no se cansa de los quebrantos? Un día Jeremías dijo: tú me llevaste aquí, pero no quiero, ya no soporto esto. Pero había un fuego en su corazón. Ese es el fuego que tú tienes que despertar en ti mismo para que Dios te pueda dar la victoria. Y Él te promete que estará detrás de ti, amparándote como un poderoso gigante cuando decidas por Dios. Él te lo promete. No dudes de Dios. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que está en aumento hasta que el día es perfecto. Así es nuestra vida. Va creciendo. A lo mejor tú te puedes desesperar por una persona que tiene poco tiempo en Cristo y se te olvida que tú tienes quizá decenas de años ya. Que Dios tuvo la paciencia contigo para poder acompañarte en cada proceso de tu vida y llevarte a crecer. Si tu vida hoy la comparas con tu vida de hace unos pocos años o muchos años y es la misma, algo malo está pasando en tu vida. Quizá ni seas santo, pero si tú vas creciendo en santidad, en amor a Dios, en querer dar la gloria, en vivir para Él, entonces estarás evidenciando que Dios ha trabajado en tu vida, que tu corazón ha estado dispuesto a ser transformado y que tu amor por Él va creciendo más y más, al grado que puedes decir lo que Pablo un día dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo, por mí. ¿Ven ustedes? Vas a llegar a esa conclusión. Y también en Filipenses: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé vivir en escasez. Por todo estoy puesto y para todo. También puedes vivir en abundancia. Entonces, cuando nosotros aprendamos a ver a Dios de esta manera, de una manera más íntima y más estrecha, entonces
nuestra respuesta única será nuestro crecimiento espiritual. Y para eso es precisamente que Dios nos dejó el recuerdo de la Cena del Señor. Y vamos a volver a recordar lo que Jesús dijo estando aún en este mundo previo a la última cena. En Lucas 22 del 15 al 18 dice así: Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que lo beba en el reino de Dios. La Cena del Señor, por tanto, conmemora la muerte de Cristo en la cruz. Imagínense el versículo más citado en la Biblia, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero la segunda parte es la más importante, bueno, tan importante como la primera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Muchos dicen: no, Dios ya murió, pues ya salvó a todos. No, para que todo aquel que en Él cree. Y entonces la pregunta es: ¿crees realmente? Por eso es que cuando nosotros participamos de esta cena, le mostramos a Dios nuestra profunda gratitud por la obra de Cristo a nuestro favor, y nuestra fe se fortalece. En Lucas 2, 22, 20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Tengamos presente que en los tiempos del Antiguo Testamento Dios perdonó los pecados de las personas por medio del sacrificio de animales y selló el pacto con su pueblo con sangre de animales. Por eso fue así. Pero todo esto era un tipo de Cristo. En Éxodo 24:8 dice: entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ahora, no era la muerte de animales, sino todos estos proyectaban al Cordero de Dios, al Mesías que había de venir. ¿Por qué muchos fariseos, saduceos, herodianos, intérpretes de la ley no pudieron ver a Jesús con claridad? Porque no se presentó de acuerdo a sus expectativas. ¿Cuál es tu expectativa de Jesucristo? ¿Vienes a Él para que solo te saque de problemas? ¿Solo quieres tener una vida más cómoda? Esas son situaciones equivocadas, porque Israel, en su mayor prosperidad después del reino de David y de Salomón, se rompió el reino cuando el hijo de Salomón se portó duro con Israel, y se formó la tribu del norte y la tribu del sur. Y después de esto fueron cautivos. Primero Israel se fundió con las naciones en Asiria, y luego años más tarde, más de 100 años más tarde, Judá, que a final de cuentas muchos asimilaron la religión babilónica. Hay un Dios para todo, decían ellos. Y cuando se presentan los judíos como Daniel, etc., ¿saben qué? Solo lo añadieron a su lista. Un Dios más. ¿Pero qué dice la Biblia? Que Dios es un ser celoso, que no va a compartir su gloria con nadie. ¿Ven ustedes? Entonces, ¿a quién glorificas a Dios o para qué buscas a Dios? Por eso es que Dios instituyó ese nuevo pacto. El viejo pacto fracasó, Dios lo sabía, pero el nuevo pacto es un pacto de Dios y su pueblo, y Dios no rompe sus pactos. Por eso vino Jesús y presentó el sacrificio perfecto. Por eso es que no tienes que recibir a Cristo 20,000 veces. Una vez, de todo corazón, es lo único que necesitas. Podrás después arrepentirte de los pecados que cometes cada día, porque todos pecamos cada día. Pero cuando tú eres salvo, ya hay un presente y un pasado. Tu vida nueva a través de Cristo. La pregunta es: ¿has experimentado esto? Este momento en que sentiste que le entregaste todo a Dios y te liberó. Si no, búscalo.
búscalo de corazón. Jesús hizo un sacrificio tan perfecto que no tiene por qué volver a repetirse, porque si hubiera sido imperfecto tendría que morir quizá cada generación. Lo dice de esta manera Hebreos 9, 23 y 24 en adelante, mejor dicho. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de manera que le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio de la fundación del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio de él el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan, a su iglesia, en las bodas del Cordero. Los profetas del antiguo pacto tenían que ser reemplazados por el antiguo. Jeremías 31 te lo dice. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, da por obsoleto al antiguo. Por eso es que el cumplimiento de la ley para nosotros ya no es la obligación, sino el amor, como dice Gálatas, ¿no? En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Ven ustedes? ¿Amas a Dios? ¿Verdaderamente lo amas? ¿Sientes algún obstáculo en tu relación con Él? Hoy es el momento, al celebrar esta cena, de quitar ese obstáculo. Juan el Bautista declaró de Jesús: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Realmente Dios ya quitó tu pecado? Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Claro, pensaban como hombres, querían su propia gloria. ¿Buscas tu propia gloria en tu vida como creyente o buscas la gloria de Dios? ¿Ven? El acontecimiento más importante de la historia está en Cristo, por eso Él partió las épocas. Hoy vivimos, aunque no es una fecha tan exacta, por cierto, pero hoy vivimos en el año 2025 de la era de Cristo. Partió los tiempos. Así Dios parte tu vida cuando realmente tienes una salvación verdadera. Entonces, por eso no debemos de vivir en forma despistada y purificar nuestra mente y tu pensamiento. ¿Por quién vives o para qué vives? Para triunfar en esta vida es vano. Ve la gloria de todos los famosos de antes, ahora ya están muertos. A muchos ni se les recuerda, a la gran mayoría, pero Cristo sigue presente. Fue contundente su venida, y así lo va a hacer en tu vida, o lo es si realmente eres salvo. Ellos no comprendían lo que Jesús había estado diciendo de su inminente muerte y resurrección. No les cabía en la cabeza. ¿Cuándo les empieza a caer en la cabeza? En el camino de Emaús, a aquellos dos que dijeron: oye, ¿no has oído lo que pasó? De estos eventos, ¿cómo es que no te has enterado? Bueno, y Jesús les revela la Escritura y lo reconocen al partir del pan, y en ese momento regresan con: el Señor resucitó, ¿no? Con las buenas nuevas, como ya María, Magdalena ya habían dado testimonio también. Entonces, ¿ha resucitado el Señor para ti? Quizá hoy sea el momento de confirmar eso. Decirle: Dios, verdaderamente ya no quiero vivir mi vida, ya no quiero vivir bajo mis propios conceptos, bajo mis propias mentes, bajo mi turbia manera de pensar, donde busco mi propia gloria. Por eso es que en Hebreos 10, 24 y 25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hoy estamos en ese día.
Estamos en el fin de los tiempos. Quizá tú digas, oye, pues que no es mañana, a lo mejor es en 10 años. O sea, 10 años a la luz de la eternidad, si fuera el caso. ¿Qué son? Más bien nuestro anhelo debe estar bien preparados. Como dice 1 Juan el capítulo 2. Y ahora, hijitos míos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si tú no haces para Dios, si no cambias tu vida con mayor énfasis hoy, no vaya a ser que el día que se presente salgas avergonzado. Por vivir para ti, no hiciste lo que debías haber hecho. Y no debemos olvidar que lo que sembramos, esto repercutirá en la eternidad. Pero fíjense, qué hermoso pasaje. Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Sembrar representa lágrimas, porque vas a luchar contra un mundo que se opone a Dios. Pero vas a regocijar, si eres fiel, con regocijo. Y entonces, Pablo, quien no estuvo con el Señor, pero a quien Dios se le reveló con un llamado que él quizá no merecía. Él tenía un celo ciego por el judaísmo, pero equivocado, él mismo lo confiesa. Por eso Jesús se le reveló. Tú puedes estar equivocado en muchos conceptos, pero si eres honesto, Dios se va a revelar cada día más y más en tu vida.